Roma, la ciudad eterna, ha visto nacer a emperadores, poetas, guerreros y futbolistas. Entre todos ellos, hay un hombre que se convirtió en símbolo del fútbol romano y de la pasión de su gente, Daniele De Rossi. Este guerrero moderno, nacido el 24 de julio de 1983, es conocido por su lealtad inquebrantable a la Roma y por su liderazgo tanto en los campos de juego como fuera de ellos. Hoy, en este documental, recorreremos la vida y carrera de un jugador que vivió el fútbol como pocos, desde sus humildes comienzos hasta convertirse en una leyenda. Los primeros pasos en Roma. Daniele De Rossi nació y creció en Ostia, un barrio costero a las afueras de Roma. Su familia, profundamente arraigada en la cultura futbolística, le inculcó desde pequeño el amor por el deporte. Su padre, Alberto De Rossi, era un jugador y entrenador que le transmitió la disciplina y pasión por el juego. Pero Daniele no solo heredó el talento, sino también una ferocidad que pronto lo distinguiría de los demás. Desde niño, Daniele jugaba como delantero en las categorías juveniles de Ostia Mare. Pero fue en el año 2000 cuando su vida cambió para siempre. Con tan solo 17 años, fue reclutado por la Roma, su equipo de toda la vida, para formar parte de sus categorías inferiores. Era el inicio de una relación que duraría casi 2 décadas. En sus primeros entrenamientos con la Roma, De Rossi ya mostraba cualidades que lo hacían destacar, su capacidad para leer el juego, su fuerza física y, sobre todo, su coraje en cada pelota dividida. Aunque había llegado como delantero, pronto fue adaptado a una posición en el mediocampo, donde su capacidad para recuperar el balón y distribuirlo con precisión se hizo evidente. A pesar de su juventud, los entrenadores y compañeros sabían que estaban ante un jugador especial. El 10 de octubre de 2001, Daniele hizo su debut profesional en la Roma bajo la dirección de Fabio Capello. Fue en un partido por la Liga de Campeones de la UEFA contra el Anderlecht de Bélgica. Ese día, un joven De Rossi saltaba al campo sin saber que estaba comenzando una de las carreras más longevas y exitosas de la historia del club. Su debut en la Serie A llegaría poco después, en enero de 2003, en un partido contra el Como. Aunque en esos primeros años no tuvo tanto protagonismo, poco a poco fue ganando terreno en el equipo. No tardaría mucho en convertirse en una pieza clave del mediocampo romano. La consolidación como referente en la Roma. Para la temporada 2003 a 2004, Daniele De Rossi ya se había establecido como titular en el mediocampo de la Roma. Su evolución fue rápida, y pronto fue considerado uno de los jugadores jóvenes más prometedores de la liga italiana. El club alcanzó el segundo lugar en la Serie A esa temporada, en parte gracias a la solidez que De Rossi aportaba al equipo. Durante las siguientes temporadas, su presencia en el equipo fue constante. De Rossi no solo destacaba por su capacidad defensiva, sino también por su inteligencia táctica y su habilidad para marcar goles importantes. Su primera gran muestra de liderazgo llegó el 15 de marzo de 2006, cuando usó por primera vez el brazalete de capitán en un partido de la Copa de la UEFA contra el Middlesbrough. Era evidente que, más allá de su calidad técnica, Daniele tenía una influencia indiscutible sobre sus compañeros. Uno de los momentos más recordados de esos primeros años de carrera fue su gesto de fair play en la temporada 2005 a 2006. En un partido contra el Messina, De Rossi anotó un gol de cabeza que se desvió en su mano. El árbitro no lo vio y permitió el gol. Sin embargo, Daniele, con una honestidad que pocos jugadores muestran en ese tipo de situaciones, fue al árbitro y le informó que había tocado el balón con la mano, lo que provocó que el gol fuera anulado. La Roma terminó ganando el partido 2-1, pero el gesto de Rossi fue elogiado en todo el mundo y reforzó su imagen de jugador íntegro y leal. Con su liderazgo cada vez más consolidado, De Rossi fue nombrado jugador joven del año en la Serie A en 2006. Esta fue la primera de muchas distinciones que recibiría a lo largo de su carrera. El jugador más completo de Italia. Si hay algo que caracterizó a Daniele De Rossi a lo largo de su carrera, fue su versatilidad en el campo. Aunque inicialmente se le conocía como un mediocampista defensivo, con el paso de los años se convirtió en un jugador completo capaz de cumplir diferentes roles dentro del equipo. Esta capacidad para adaptarse a distintas posiciones y situaciones de juego lo hizo indispensable tanto para la Roma como para la selección italiana. Durante la temporada 2006 a 2007, De Rossi demostró una vez más su capacidad para marcar goles espectaculares. El 5 de noviembre de 2006, anotó un gol desde 40 metros en un partido contra la Fiorentina. Fue un gol que dejó a todos boquiabiertos y que consolidó su reputación como un jugador capaz de hacer cosas extraordinarias en el campo.
En esa misma temporada, fue clave en la conquista de la Copa Italia, anotando un gol en la ida de la final contra el Inter de Milán. La Roma ganó el partido 6-2 y levantó el trofeo. Fue el primero de los 2 títulos de Copa Italia que ganaría con el club, un logro que lo llenó de orgullo. En agosto de 2007, la Roma ganó la Supercopa de Italia, derrotando al Inter de Milán con un gol de penal de De Rossi. Este fue su primer título en la Supercopa y el segundo llegaría en la temporada 2008, cuando la Roma volvió a vencer al Inter en la final de la Copa Italia. Daniele no solo brillaba a nivel de clubes, sino también en la selección nacional. Desde su debut con Italia en 2004, De Rossi se había convertido en un pilar del equipo. Su primer gran logro con la selección llegó en la Eurocopa Sub-21 de 2004, donde Italia se consagró campeona. Además, ese mismo año ganó la medalla de bronce en los Juegos Olímpicos de Atenas. Pero el momento cumbre de su carrera internacional llegó en 2006, cuando Italia ganó el Mundial en Alemania. Aunque su participación en el torneo estuvo marcada por una sanción de 4 partidos debido a un codazo que le dio al estadounidense Brian McBride, De Rossi regresó para la final contra Francia. En ese partido, que terminó en una tanda de penaltis, De Rossi fue uno de los encargados de ejecutar y convertir su penalti, contribuyendo a la victoria de Italia. A sus 22 años, se convirtió en el jugador más joven del equipo campeón del mundo. El legado en la Roma y la trascendencia en Italia. Tras la victoria en el Mundial de 2006, Daniele De Rossi continuó su carrera en la Roma con más fuerza que nunca. Se consolidó como uno de los mejores mediocampistas de la Serie A y, en 2009, fue nombrado futbolista italiano del año. Su influencia en el equipo era indiscutible, y muchos lo veían como el sucesor natural de Francesco Totti en el liderazgo del club. Durante la temporada 2009 a 2010, la Roma estuvo muy cerca de ganar el Scudetto, pero finalmente fue el Inter de Milán quien se llevó el título. A pesar de esto, De Rossi fue uno de los jugadores más destacados de la campaña. Su capacidad para anotar goles importantes desde el mediocampo y su liderazgo en el campo lo convirtieron en una figura clave del equipo. El 4 de febrero de 2011, De Rossi fue elegido el mejor deportista italiano del año, un reconocimiento que compartió con la nadadora Federica Pellegrini. Este premio fue un reflejo de su importancia no solo en el ámbito futbolístico, sino también como un referente del deporte en Italia. Con la llegada de nuevos entrenadores y directivas, la Roma vivió varios altibajos en los siguientes años. En 2012, De Rossi firmó un nuevo contrato con el club que lo convirtió en el jugador italiano mejor pagado de la Serie A. A pesar de las dificultades en la liga, su compromiso con el club y su lealtad nunca flaquearon. En la temporada 2013 a 2014, bajo la dirección de Rudy García, la Roma tuvo un inicio impresionante, ganando los primeros 10 partidos de la Serie A. De Rossi jugó un papel crucial en ese éxito, demostrando una vez más su capacidad para ser decisivo en momentos clave. Sin embargo, la vida en el fútbol no siempre es fácil, y en 2014, tras una derrota ante la Juventus que los dejó en segundo lugar, Daniele admitió que no estaba seguro de si la Roma podría competir a ese nivel. A pesar de estas dificultades, De Rossi nunca dejó de luchar por el equipo. La aventura en Boca Juniors. En 2019, después de casi 2 décadas defendiendo los colores de la Roma, Daniele De Rossi decidió emprender una nueva aventura. A los 36 años, sorprendió al mundo del fútbol al anunciar su fichaje por Boca Juniors, el club argentino que siempre había admirado desde su juventud. La noticia de la llegada de Daniele De Rossi a Boca Juniors en julio de 2019 causó un gran revuelo tanto en Argentina como en Italia. De Rossi, un símbolo de la lealtad y la entrega en Roma, estaba tomando una decisión inusual para un futbolista de su calibre y trayectoria. Se esperaba que, si decidía dejar su amado club, lo haría para retirarse, pero en su lugar optó por un nuevo reto en un continente diferente. De Rossi siempre había sentido una fascinación por el fútbol argentino. La pasión de la hinchada de Boca, el misticismo de la Bombonera y el legado de jugadores legendarios como Diego Maradona lo cautivaron desde joven. Para Daniele, fichar por Boca no solo era un paso futbolístico, sino una oportunidad para vivir de primera mano una cultura futbolística diferente y sumergirse en la intensidad del fútbol sudamericano. A su llegada a Buenos Aires, De Rossi fue recibido como un héroe. Miles de hinchas de Boca lo esperaban en el aeropuerto, coreando su nombre y mostrando banderas con su rostro. La expectativa era altísima, ya que Boca Juniors, uno de los clubes más grandes y populares del mundo, no fichaba con frecuencia a estrellas internacionales en el ocaso de sus carreras.
y mucho menos a jugadores de la élite europea. En su presentación oficial en el club, De Rossi declaró: "Es un honor para mí estar aquí. Boca es un sueño que siempre he tenido, y aunque muchos pensaron que estaba loco por venir, siento que este es el lugar donde debo estar". De Rossi debutó con la camiseta de Boca el 13 de agosto de 2019 en un partido de la Copa Argentina contra Almagro. No pasó mucho tiempo para que dejara su huella en el club. En ese mismo partido, anotó su primer gol con un cabezazo tras un tiro de esquina, desatando la locura entre los hinchas. A pesar de que Boca fue eliminado en la tanda de penales, la presencia de De Rossi en el campo fue notable. Sin embargo, a pesar del entusiasmo inicial, su paso por Boca estuvo marcado por varios obstáculos. La edad y el desgaste físico comenzaron a pasarle factura. De Rossi sufrió varias lesiones musculares que le impidieron tener la continuidad que él mismo deseaba. Aunque cada vez que estuvo en el campo demostró su calidad y experiencia, las oportunidades fueron limitadas debido a sus problemas físicos. A lo largo de los 6 meses que estuvo en Boca, De Rossi disputó solo 7 partidos oficiales, pero su influencia en el equipo fue clara. En cada entrenamiento, se le veía como un líder natural, siempre dispuesto a ayudar a sus compañeros más jóvenes y a compartir su experiencia. Su relación con el plantel y el cuerpo técnico, encabezado por Gustavo Alfaro, fue excelente. Uno de los momentos más emotivos de su paso por el club ocurrió en el Superclásico contra River Plate, en la semifinal de la Copa Libertadores. Aunque De Rossi no pudo participar en los partidos debido a una lesión, vivió la intensidad del clásico desde el banquillo y acompañó a sus compañeros con fervor. Boca quedó eliminado, pero la experiencia de ser parte del Superclásico, uno de los partidos más emocionantes y feroces del fútbol mundial, fue uno de los puntos álgidos de su estancia en Argentina. A pesar de su breve paso por el club, De Rossi se ganó el respeto de la afición de Boca y de sus compañeros. Su compromiso y profesionalismo fueron innegables. A finales de diciembre de 2019, Daniele tomó la difícil decisión de regresar a Italia. Las razones no fueron solo deportivas, sino también personales. De Rossi quería estar más cerca de su familia, especialmente de su hija, y sintió que era el momento adecuado para cerrar su carrera. El 6 de enero de 2020, en una emotiva rueda de prensa en La Bombonera, De Rossi anunció su retiro del fútbol profesional. Visiblemente emocionado, expresó su agradecimiento a Boca Juniors por haberle permitido cumplir uno de sus sueños y vivir una experiencia única en su carrera. Boca Juniors será parte de mí para siempre. Aunque mi tiempo aquí fue corto, me llevo recuerdos imborrables y el cariño de una hinchada increíble. Con estas palabras, Daniele cerró el capítulo final de su carrera como futbolista. Aunque su paso por Boca fue breve, dejó una marca indeleble en el club y en la memoria de los hinchas. El legado de Daniele De Rossi. Para muchos futbolistas, retirarse significa el fin de una etapa, pero para Daniele De Rossi, el fútbol es una pasión que nunca dejará de arder. Tras colgar las botas, De Rossi ha mantenido un perfil activo en el mundo del fútbol, con la vista puesta en una nueva faceta, la dirección técnica. A lo largo de su carrera, De Rossi dejó un legado de lealtad, sacrificio y liderazgo. Su nombre siempre estará vinculado a la Roma, donde jugó más de 600 partidos y se convirtió en uno de los jugadores más emblemáticos en la historia del club. Su relación con la afición de la Roma es única. A lo largo de los años, los tifosi romanos lo veneraron no solo por su talento en el campo, sino por su compromiso inquebrantable con los colores del equipo. Francesco Totti, su gran amigo y compañero durante muchos años, declaró en una ocasión: "Daniele es el hermano que nunca tuve. Compartimos tantas cosas juntos, dentro y fuera del campo, que nuestra amistad es para toda la vida. Es uno de los mejores mediocampistas que he visto, pero sobre todo, es una gran persona". De Rossi también es recordado por su lealtad a la selección italiana. Jugó más de 100 partidos con la Azzurra y fue una pieza clave en la conquista del Mundial de 2006. A lo largo de los años, defendió con orgullo la camiseta de su país en varias Copas del Mundo y Eurocopas, convirtiéndose en uno de los jugadores más respetados en el panorama internacional. Su capacidad para combinar una feroz intensidad en el campo con una integridad y honestidad fuera de él le han valido elogios de compañeros, entrenadores y aficionados en todo el mundo. Gianluigi Buffon, uno de sus compañeros más cercanos en la selección italiana, afirmó: "Daniele tiene una pasión por el fútbol que rara vez he visto en otros jugadores. Él nunca jugaba por dinero o fama, jugaba porque amaba el deporte. Esa es la esencia de lo que significa ser un verdadero profesional". Tras su retiro,
De Rossi no tardó en involucrarse en el mundo de los entrenadores. Completó sus licencias de entrenador y comenzó a trabajar en la selección italiana como parte del cuerpo técnico de Roberto Mancini. Su deseo de transmitir su conocimiento y experiencia a las nuevas generaciones es una extensión natural de su personalidad dentro del campo. Con su inteligencia táctica y su capacidad para motivar a los jugadores, muchos creen que De Rossi tiene el potencial para convertirse en un gran entrenador en el futuro. El 11 de octubre de 2022, Daniele De Rossi comenzó su carrera como entrenador principal al asumir el cargo en la Spal, un equipo de la Serie B de Italia. El 16 de enero de 2024, fue designado como entrenador de la Roma tras la salida de José Mourinho. Bajo su mando, el equipo terminó en la sexta posición de la Serie A y llegó a las semifinales de la Liga Europa. El 25 de junio de 2024, renovó su contrato con el club hasta 2027, pero fue destituido el 18 de septiembre de ese mismo año. Tras lograr solo 3 puntos en los primeros 4 partidos de la Serie A. La pasión eterna de Daniele De Rossi. Daniele De Rossi es un futbolista que vivió el deporte como pocos. Desde sus humildes inicios en Ostia hasta su consagración como leyenda de la Roma y del fútbol italiano, su carrera estuvo marcada por la pasión, la lealtad y el sacrificio. Su paso por Boca Juniors fue breve, pero fue una demostración más de su amor por el fútbol y de su deseo de explorar nuevos horizontes, incluso en la etapa final de su carrera. Hoy, Daniele está retirado, pero su influencia en el fútbol sigue viva. Como entrenador y como una de las grandes figuras del fútbol moderno, su legado seguirá inspirando a futuras generaciones de jugadores y aficionados. Daniele De Rossi, el guerrero de Roma, nunca se rindió. En cada campo, en cada partido, dejó una huella imborrable. Su historia no es solo la de un gran futbolista, sino la de un hombre que amó el fútbol con todo su corazón. Y aunque ya no lo veamos en el campo, su legado vivirá para siempre, como una eterna inspiración para aquellos que siguen su camino.